El tema que traen esta mañana es espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que, mis hermanos, lo dejamos con nuestro hermano Samuel Calderón. Que Dios los bendiga, mi hermano. La paz de Dios sea con todos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Lo que hoy voy a presentar es un tema apologético. Entre las materias que daban los que estudiaban teología en nuestras universidades, había una llamada apología, que consiste en contradecir o rebatir una doctrina o cierta enseñanza que se puede considerar falsa o fuera de lugar. Vamos a leer la Biblia. Vayan al primer libro de Timoteo, capítulo 4. Allá yo tengo un video que lo vamos a ver. Una pregunta que voy a hacer antes de... si el video... Aquí, allá. Si el video tiene derecho de autor, entonces bloquea las demás cosas. Si tiene, no lo ponga, porque entonces el tema se lo va a bloquear, no va a quedar la red. ¿De acuerdo? No lo pongan. Pero ese título, miren, ¿ven ese título? Eso ha estado de moda en estos días. Engaños por todas partes, absorbidos por los adventistas. Eso sí es bueno. Si quieren, no lo pongan. Si tienen, ya, con eso es suficiente. Vamos a hablar sobre eso, porque en las iglesias se están introduciendo tantas enseñanzas falsas. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, que vean que es contrario a eso. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y dice el 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y dice más, en el versículo 3, pero tiene una aplicación en el movimiento gnóstico de los días de Pablo y en los días nuestros también. Vamos a orar. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias de la vida que nos ha dado. Gracias, Señor, por la oportunidad de vivir. Te suplicamos, Señor, que nos perdone. Te suplicamos que tú estés con nosotros y que abra nuestro entendimiento. Permite, Señor, que podamos ver la luz como tú quieras. No deje que Satanás se ponga en nuestro medio a enseñarnos falsa doctrina. Te pido la dirección por esta iglesia y que todos queden edificados en el camino de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo está profetizando. Pablo dice que el Espíritu Santo dice que en los últimos días, dice el versículo 1, muchos abandonarán la fe. ¿Por qué? Porque dice que estarían escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y la Biblia está llena de eso, ¿verdad que sí? El caso de Saúl con la pitonisa ya era el mismo Satanás que estaba hablando. Y Saúl le creyó. Eso es algo sencillo. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Que Satanás está en toda parte. Pablo dice en Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino... ¿Estamos claros en eso? Satanás no pierde tiempo. Entonces Satanás busca las mentes débiles y las que pueden ceder a sus falsas pretensiones. El espíritu de agitación que produce en el mundo y en la iglesia, eso no va a cesar, sino que va en aumento. La gente que son sensacionalistas, o sea, de los sentidos, que lo convencen, que lo mueven fácil, que se alteran fácil, son los que están enseñando todo eso. Los reformados son una parte, porque el reformado es lo peor. Porque ese ni cree lo que dice la Biblia, ni cree lo que dice el Espíritu y profecía.
la usa simplemente, pero cuando quiere explicar lo otro, aunque diga la Biblia, aunque lo diga el Espíritu de Profecía, no lo hace. Entonces nosotros debemos saber dónde estamos parados. Si estamos en la arena edificados o si estamos en la roca. Así que vamos a ver. Pablo dice que en los últimos días, pero en los días de Pablo se amó todo esto. ¿Quieren ver algo interesante? Pablo se expresó de esta manera. Él dice, habla de hipocresía, de mentiroso. Un hipócrita, el que aparenta ser algo sin serlo. La hipocresía es muy común en el mundo. Que tiene la conciencia cauterizada. Cauterizar viene de un hierro candente. Cuando se aplica en un nervio, mata ya los efectos del nervio y no siente nada. Es a eso que se refiere. Cuando una persona escucha la voz de Dios y se resiste y sigue el Espíritu Santo ahí, se resiste. El Espíritu Santo entonces va apartándose lentamente, cada día es más débil, hasta que de un pronto el Espíritu se va y se va para siempre. Ahí entonces, porque su conciencia estaba cauterizada, ya no sentía los efectos del Espíritu Santo en su vida. Entonces hay que tener cuidado porque Satanás con la misma Biblia nos engaña a nosotros. ¿Dónde está el fundamento? Tenemos que ir a eso. Lo que ese video mostraba es de una reunión que iban a tener un grupo interreligioso, entre las que estaban representadas las 4 denominaciones religiosas principales del mundo, entre ellos el cristianismo, el budismo, los musulmanes y las iglesias hindúes. Ahí estaban, y que iban al monte Sinaí, que allí iban a elaborar 10 mandamientos. Está reuniéndose hasta ayer el COP27, que es un movimiento para el cambio climático de las Naciones Unidas. Pero el gobierno de Egipto le prohibió a ellos ir al monte por motivo de seguridad. El mismo que puso ese video ahí, que lo sacó de otro, que decía mentiras, pero no como la dice él, porque se parece que tiene inclinación hacia los reformados. El mismo que puso, entonces tuvo que publicar, ya hace más de 24 horas, otro video, diciendo que no se le dio, pero él lo daba como un hecho, que ya iban a venir los 10 mandamientos, que venían de allá, del monte Sinaí, porque allí en el monte Sinaí, Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés. Ahora ellos iban a hacer los nuevos 10 mandamientos. Pero yo les voy a leer aquí lo que dice el Espíritu de Profecía, para que vean que no es así. Sí habrá una anulación de la santa ley de Dios, pero no es así. A cada rato surge una nueva, un engaño nuevo. Y muchos adventistas que no saben lo que creen, mordiendo la carnada y cayendo en ello. Ahora yo voy a entrar en detalle. Voy a leer primero una cita. Vamos a leer varias citas del Espíritu de Profecía. En Eventos de los Últimos Días, página 178. Comienzo por ahí. Eventos de los Últimos Días, página 178. Dice, de esta manera: debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable. Pero ¿quiénes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros? Dice el siguiente párrafo: cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿No ven ustedes todos esos milagros que se están realizando en el mundo? Los grupos religiosos no son milagros reales, porque Dios no puede usar una persona que se opone a Él. Eso es imposible. Pero Satanás sabe que esa es una debilidad de los seres humanos. Donde quiera gente enferma, y como la gente quiere salud, pero no va a abandonar el pecado, va a que hagan un milagrito de eso. Por toda parte, allá en la ciudad donde yo soy, todos los miércoles van gente del país entero, autobuses, eso se llena, a recibir las enseñanzas y el milagro del tal padre tal, no voy a mencionar, todos los miércoles. Y va la gente que supuestamente que se sanaron.
Pero aquí, en este libro, y lo dice Conflicto de los Siglos y otros libros más del Espíritu y de Profecía, que Satanás enferma a la gente y luego la sana para que caigan en sus redes. Esa es la técnica que él emplea. Así que los milagros sería algo muy común en estos días para engañar a la gente. Porque si está haciendo milagros, viene de Dios. Entonces él aprovecha para introducirle las falsas enseñanzas. Y ya mordieron. Y lo tienen, porque eso es lo que Satanás desea. Aquí dice que dentro de la iglesia muchos se ven con una conducta incuestionable. Pero cuando llegue el momento de tomar decisión, abandonarán la fe. Y dice que muchos abandonarán escuchando a esa doctrina de demonios, a espíritus que seducen, porque no tienen un fundamento en la palabra de Dios. No es que, dice el apóstol Pablo, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos, que penetra. Y ahí sigue diciendo algunas cosas más. Jesús dijo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Yo soy la verdad, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando Jesús estaba ahí ante ese auditorio y todos esos judíos escuchándole, le decían, cuando me conozcan a mí, serán verdaderamente libres del pecado. Porque ellos querían la libertad del yugo romano, pero Jesús les decía que era del pecado. Roma decía que todos los caminos conducían hacia allá, pero Jesús dijo, yo soy el camino. Es así como se presenta. Entonces lo espiritual, ellos no lo entendían, porque tenían una mente carnal. Por eso aún después que Jesús se resucita, pregunta a sus discípulos, capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, que se iba a devolver la libertad, el poder a Israel en ese tiempo. Y Jesús le dijo, no le corresponde a ustedes saber eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigo ¿ven? Esa es la realidad. El cristianismo es así. Nosotros no estamos aquí para entrar en un asunto político, ni para enseñar falsa doctrina. Voy con la segunda cita. Segundo de Pedro, capítulo 2. Segundo libro de Pedro, capítulo 2. Usted verá la otra. Qué interesante es esta. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice allí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, ¿hubo falsos profetas? Sí. Y dice que lo habrá, usando el futuro, en aquel entonces, sí. ¿Qué pasaría? Que ellos introducirían encubiertamente, porque Satanás no va abierto. Satanás se esconde porque sabe que si lo hace abiertamente lo descubren. Es siempre así que él actúa. Por eso que la teoría esa del rapto secreto, como no es Jesús y el conflicto de los siglos dice que se hará pasar por Jesús. ¿Ves cómo es el asunto? Satanás tiene que andar así encubierto porque lo descubren. Hubo algo que me dio risa, muchas risas. Una vez yo estaba con un compañero, comportábamos hace muchos años atrás, de que Satanás no puede andar abiertamente porque lo descubren. Dicen, una vez, eso fue un cuento, una vez fue él a una fiesta y cuando está lloviendo tanta gente, dijo, si entro así, me van a descubrir. Ah, yo sé lo que voy a hacer, me voy a poner un disfraz. Se puso un disfraz. Pero cuando le vieron ciertas colitas a él atrás y de que espuela, de una vez dijo un muchacho, mire el diablo ahí, mire el diablo. Y tuvo que salir corriendo. Es un cuento eso, pero eso es la realidad. Hace 2 semanas me tocó predicar en una iglesia. Y me tocó predicar precisamente en una iglesia donde hay un pastor enseñando falsa doctrina a la iglesia. Yo me hizo la invitación, yo sí,
de una vez. En la noche le pasé el título del tema. Digo yo, pues ya yo le había dicho a Dios varias semanas antes o meses, le había dicho, si me invitan para allá, este tema del que le voy a hablar. Y así es. Yo le dije, esté ahí o no esté, yo le voy a decir lo que es. Enseñando una serie de cosas que enseñaba a la iglesia, en otras palabras, a no creer en el espíritu de profecía, a no creer en el sábado y a creer que ese grupito de disidentes que hay dentro de la iglesia que están enseñando falsa doctrina son los que tienen la verdad y el grupo mayor que eso están perdidos. Y yo le dije todo claro y leí lo que dice el espíritu de profecía y se lo demostré con la Biblia. Entonces, encubiertamente ahora usan una expresión yo creo. ¿Saben por qué dicen yo creo? Porque no pueden sostener su postulado con las escrituras ni con el espíritu de profecía. Por eso dicen yo creo. Y yo creo es incredulidad. Yo creo es incredulidad. No cree nada, sino que rechaza lo que Dios dice. Pero eso a mí no me debe de sorprender. Entonces, en el conflicto de los siglos dice que por más confianza que tengamos que el pastor sabe la verdad, no debemos confiar en eso, sino que debemos ir nosotros a las escrituras y formar nuestro propio postulado. Porque en los tiempos en que estamos viviendo nosotros, todo el mundo diciendo que tiene la verdad, pero Jesús dice yo soy la verdad. Entonces hay que ir a la Biblia. Cada persona tendrá que permanecer de pie por sí solo con el poder de Dios, estudiando la Biblia, porque dentro de nuestras iglesias estarán llenos de engaños por toda parte. Entonces aquí dice que abandonarán la fe, dice, y dice el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el 3 es peor, porque habla que harán mercadería del pueblo, de la iglesia, por la avaricia, que es el deseo de tener dinero. Muchos dirigentes de nuestras iglesias están porque quieren asegurar un salario mensual y una pensión de retiro, pero no porque se han convertido al Señor. Yo conozco mucho, y eso se lo digo aquí, en cualquier iglesia se lo digo. El caso del COP27 mostraba eso, pero hablaba de los líderes y ustedes verán ahora lo que yo les voy a presentar. Voy a seguir, entonces. Hay una cita importante. En Eventos de los Últimos Días, páginas 164 y 165, oiga lo que dice. Eventos de los Últimos Días, páginas 164 y 165. Los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Oiga bien, hablarán los malos ángeles, los demonios, de lo que habla Pablo. Hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. Tergiversar, o sea, desviar. ¿Han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo 6 de Efesios? Estamos empeñados en una guerra contra las huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente singular. Se me mostró que los malos ángeles, oiga lo que dice, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestra fila para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. ¿Me da a entender? Cuando Jesús fue crucificado y en la turba antes de ser crucificado ante Pilato, que la gente gritaba crucifícale, crucifícale, dice desde toda la gente que ahí están los ángeles de Satanás en forma humana diciendo crucifícale, crucifícale. Aquí ahora vea lo que dice. Se me mostró que los malos ángeles bajo la forma de creyentes pueden estar ahí. Bajo la forma de creyentes obrarán en nuestra fila para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Que ni siquiera esto lo desanime. En cambio, ofrezcan un corazón leal para ayudarle al Señor contra los poderes de los instrumentos satánicos. Estos poderes malignos, oiga bien,
estos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios. Fin de la cita, página 165. En nuestras reuniones aparecerán para contrarrestar, lo mismo que apologética. Así que en muchísimas reuniones de las cuales ustedes han sido testigos, hay muchos que se levantan a enseñar cosas que no van. Pero también entre nosotros ahora hay muchos que están haciendo lo mismo, que se han estado dejando engañar de Satanás. Prefieren cambiar la verdad por la mentira. ¿Y cuál será el fin? ¿No es la muerte? En Apocalipsis capítulo 22, allí hay una sentencia cuando dice que aquel que le añade o que le quite a la palabra de ese libro, recibirá la plaga. Pero yo no me detengo aquí. Vamos a seguir leyendo, porque es necesario que el pueblo de Dios despierte con relación a todo esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo antes de su partida. Ya cuando Pablo se lo llevaban para Roma, capítulo 20. Antes de ir a Roma, compareció ante Agripa, etc. Y finalmente lo mandaron a Roma. Capítulo 20, versículos 29 y 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 y 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medios de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Rapaz, que tiene garras, significa. De ahí viene rapiña, de rapaz. ¿Saben lo que hacen las aves de rapiña? ¿Verdad que sí? Así como se comen los animales, también esos lobos se comerían a la iglesia. No perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que surgen divisiones, ¿verdad que sí? De vez en cuando las iglesias surgen divisiones y se va un grupo. Aquí en esta ciudad es muy común eso. No solamente tienen que ser reformados. Aquí en esta ciudad es muy común eso. Pero su fundamento no era Jesús. Se fueron de nosotros, dice Juan, 1 Juan 2, porque no eran de nosotros. Simplemente Satanás se llevó lo suyo. Entonces, esa es una realidad que no debemos de olvidar nosotros. Una herejía de la que habla Pablo y de lo que habla Pedro también son falsas enseñanzas. Entonces, vamos a ver algo. ¿Cómo cuando se introduce todo eso? Según Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, allí está la parábola del trigo y de la cizaña. Vamos a ver qué es lo que sucede. Versículos 24 y 25. San Mateo capítulo 13, versículos 24 y 25. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuándo fue que el enemigo sembró la cizaña? Mientras dormían. Porque Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, por tanto no durmamos como los demás, y no velemos y seamos prestos. ¿Por qué? Es de ahí que mientras usted se descuida, Satanás entonces aprovecha el tiempo. Por eso siempre se ha dicho que Satanás nunca duerme. Nunca duerme. Romanos capítulo 13. Libro de Romanos capítulo 13. Versículo 11. Y esto, dice el apóstol Pablo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
Entonces Pablo, cuando sigue ahí escribiendo, habla de la condición de la iglesia que está dormida. Y él dice que es hora de levantarnos del sueño, pero él dice, conociendo el tiempo. Así que él dice cairó, tiempo, que significa un tiempo o una época en especial, donde se habría de suceder algo interesante. Y según el contexto, entonces está refiriendo a la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿por qué? Usted viene a la iglesia, bien, pero ¿qué hace usted durante la semana por Jesús? ¿A quién usted le está predicando? Porque hasta que todos no oigan el mensaje, Jesús no puede venir. Y el que se niega a predicar está pecando contra Dios. Y esto conociendo el tiempo. Ahora vamos a ver. En el video ese se presenta algo interesante con relación al cambio de la ley. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 25. Libro de Daniel capítulo 7. Versículo 25. Dice allí Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero allí en el video dice que un líder, dice el video, un líder hablará palabras contra el Altísimo. Porque quien hizo el video trata de forzar, porque es un sensacionalista, para que la gente, y especialmente la iglesia, crea todo eso y mezcla una serie de cosas. Entre ellos habla del arrebatamiento y también habla de las 70 semanas de Daniel. Aquí dice que hablará palabra contra el Altísimo. ¿Quién hablará palabra contra el Altísimo? Si ven el contexto, habla aquí del cuerno pequeño, que desciende directamente de la cuarta bestia, de la que tiene diente de hierro. ¿Y cuál es la cuarta bestia? Roma. Roma papal. Digo, la Roma papal, entiéndase bien. Roma pagana es la cuarta bestia, pero de Roma sale Roma, que es el cuerno pequeño, la iglesia romana. Hablaría palabra contra el Altísimo. ¿Quién? El líder en este caso. Y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. No dice que la cambiaría, porque los mandamientos de Dios son inmutables. Aunque aquí en esta tierra se dicten leyes contrarias a eso, aunque pronto se establezca el domingo en lugar del sábado y obligatorio, para Dios sigue igual y debemos de obedecer a Él. Así que pensará, que significa presumir que hizo tal cosa, porque Dios no cede, el hombre no gobierna a Dios. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los calendarios los han estado cambiando. Si ustedes se dan cuenta, ya muchos le ponen el domingo como séptimo día de la semana y el sábado como sexto día. ¿No han visto? Hay muchos calendarios de eso. Eso es lo que ellos están haciendo. Pero nosotros sabemos que el sábado es el séptimo día y que el sábado es el día de reposo que Dios estableció, que no solamente se guardará aquí, sino en la tierra nueva también, como dice la Biblia. Ahora, eso va introduciendo para lo que él quiere mostrar en este caso. Pero antes, cuando ustedes ven Apocalipsis capítulo 13, allí aparecen dos bestias, ¿verdad que sí? La primera bestia del versículo 1 hasta el 10, que representa ¿a quién? La primera bestia. Representa el sistema papal. ¿Qué pasa? Y la segunda, del versículo 11 en adelante, ¿a quién representa? A esta nación. Y luego está la imagen de la bestia ahí mismo. Está la marca de la bestia y está el número de su nombre, que no es lo mismo. Pero no en eso que voy a entrar. Pero ¿qué es lo que enseña? Que la segunda bestia le va a decir al mundo que haga lo que dice la primera bestia. En este mundo lo que presenta la Biblia es una dictadura universal, compuesto con la primera bestia en el sistema religioso, apoyado por el poder militar de la segunda bestia de esta nación, que sujetará a las naciones bajo su pie. Pero eso no indica que Dios no está gobernando. Porque ¿quién es que mantiene la tierra girando sobre su eje? ¿No es Dios? ¿Quién es que da el día y la noche?
¿No es Dios? ¿Quién es que da de vivir? ¿Quién es que te da el aire? ¿No es Dios? El Señor simplemente permite, porque conoce la obra del cuerno pequeño, pero Dios le puso un fin. En medio de esa angustia, en medio de las aflicciones y la persecución, Dios la permite para hacer perfecto a aquellos que tienen la mentalidad de entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes están en eso? Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes? Son necesarias. Por eso dice la Biblia que es necesario que a través de muchos padecimientos entremos en su gloria. Pablo escribió que los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Por tanto, nada de eso debe de sorprendernos a nosotros. Ahora voy a leer el evento de los últimos días. Páginas 131 y 132. Evento de los últimos días, páginas 131 y 132. Otra cita interesante. Oigan lo que dice. Dice, cuando nuestra nación adjure de tal manera los principios de su gobierno, que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. Porque recuerden que los protestantes son los que están luchando, y esta es una nación de protestantes, y la mayoría de los que componen las dos cámaras aquí en este país, alta y baja, o los que son diputados y senadores, la mayoría son protestantes. Así que ellos van a influir para que se ponga una ley dominical. Sigue diciendo, página 132. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. No es allí en el monte Sinaí donde se va a cambiar la ley, como dice ese video. Es aquí, en esta nación. Y muchos que se dejan atizar, como decíamos nosotros, cuando había un fogón, le poníamos leña y se estaba apagando, entonces había que empujarle los palos allá para que cogiera fuerza otra vez, atizar. Están enseñando esa mentira. Yo no sé cuántos de ustedes cayeron en ese error. Es aquí. Pero les voy a decir otra cosa que lo he dicho aquí varias veces. El mensaje de salir a predicar ley dominical no es ahora. Eso es contrario al plan de Dios. Porque eso ahuyenta. Cuando esa ley se dé, sí, eso es lo que dice el conflicto de los siglos. Pero no es ahora. No es ahora. Se han equivocado en eso. Entonces, quien gobernará el mundo no serían esos 4 líderes religiosos. Ahora sí estaría el poder papal junto a esta nación. Vamos a ver, otro error que cometen allí está con relación a esos 4 líderes religiosos, o sea, que representa el cristianismo, el hinduismo, los musulmanes y las religiones hindúes. En el cristianismo están las protestantes. Todo el que cree en Cristo es cristiano, apenas eso. Ok. Él dice que es una alusión o una metáfora a los 4 jinetes de Apocalipsis capítulo 6, diciendo que eso es lo que representa, contrario a lo que enseña la Biblia. Pero yo le voy a decir, cuando usted se lee el comentario bíblico Adventista tomo 7, por ejemplo, el caballo blanco, vamos a leer Apocalipsis 6, del 2 al 8, Apocalipsis 6 del 2 al 8. Oiga lo que dice. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, al oír al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro,
y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Que hace una comparación de Zacarías capítulo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo. Yo no voy a hablar en detalle de esto, y eso es un tema que toma su tiempo, pero para que vean. La primera iglesia Apocalipsis, que es Apocalipsis 2, Éfeso, que es el periodo que toma desde el año 31, de nuestra era hasta el año 100, que fue una iglesia pura, representada aquí por el caballo blanco, no como dice el personaje que es uno de sus líderes. El caballo bermejo o rojizo de versículos 3 y 4 representa las condiciones bajo las cuales vivió la iglesia desde el año 100 hasta el 313. ¿Recuerdan ustedes la persecución de Diocleciano y otros? Que una vez yo les hablé aquí. Ahí está. Luego el caballo negro muestra la condición espiritual dentro de la iglesia después de la legalización del cristianismo en su periodo histórico alrededor del año 313 después de Cristo hasta el 538 después de Cristo. Y ahí aparece Constantino. Recuerden lo que hizo Constantino, cómo supuestamente se hizo cristiano y cómo supuestamente se fue a favor de los cristianos, porque quería el apoyo. Los cristianos eran tantos que él astutamente actuó de esa manera. Pero entonces, en el año 321, quita el sábado y pone el domingo en su lugar, el 7 de marzo. Y el caballo amarillo que presenta aquí en los versículos 7 y 8, representa la situación especialmente característica del periodo que va desde el año 538 hasta el año 1517. Del año 538 hablamos de una serie de persecuciones. Y hasta el año 1517 hablamos entonces de la reforma protestante con Martín Lutero a la cabeza. Ahí está. No lo que está diciendo es de que esos 4 líderes religiosos representan aquí los 4 jinetes de Apocalipsis capítulo 6. No se dejen confundir. ¿Dónde está el fundamento? Si ustedes se dan cuenta entonces, cuando no se le dio lo que él anunciaba, que iban a hacer los cambios, él hizo otro video, como le dije al principio, diciendo que eso no se hizo. Porque es que corren sin ser enviados, salen corriendo sin que lo mandaran. Es un problema del sensacionalismo. No se dejen confundir. Entonces, yo no les voy a decir muchas cosas, pero es importante que tengan pendiente todo esto. Lo otro es que habla de Elías, el espíritu de Elías. ¿Qué pasó? Él quiere decir, hay un movimiento creado por la UNESCO desde el año 1997 allá en Israel, que es un movimiento interreligioso. Y ahí en el video, entre acerca de los objetivos de este movimiento, dice que el espíritu de Elías es sabiduría, inspiración, amistad y esperanza a través de las tradiciones religiosas. Ustedes verán que el ecumenismo. Elías profundiza el entendimiento entre las religiones. Ven, vamos al ecumenismo, entendimiento entre las religiones. La misión de Elías es fomentar la unidad en la diversidad, creando un mundo armonioso. Oiga bien, el mensaje de Elías. Las grandes religiones del mundo irradian sabiduría que puede sanar al mundo. La conversación espiritual del nivel profundo a través de líneas interreligiosas enriquece nuestra vida interior, mejora nuestra oración y abre nuestros corazones. Descubra la unidad y acepte la diversidad. Somos muchos y somos uno. ¿No es esto ecumenismo? Eso es. Eso dicen ellos. Pero él dice
que se creía que era un hombre, pero ahora ya sabemos que es ese grupo, ese es el Elías del que habla la Biblia. Vamos a Malaquías capítulo 3 y capítulo 4, para que veamos lo que dice la Biblia. Malaquías capítulo 3, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3 y capítulo 4. 3:1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El mensajero, que también aparece en el libro de Isaías, el Bautista. Veamos el capítulo 4 de Malaquías, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías. El profeta Elías, porque el movimiento se llama Elías también. Entonces aquí dice, he aquí, yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces ellos están hablando de aquel día, habla de las 70 semanas, cuando el Señor va a hacer una serie de cosas que yo no lo voy a prolongar. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, refiriéndose a un sistema, al ecumenismo, de que todas las religiones sean una. Entonces dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y lleve a la tierra con maldición. Él lo usa así falsamente, pero vamos a ver qué dice Jesús, San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11. Vamos a ver que la Biblia es su propio intérprete. San Mateo capítulo 11. El Señor Jesús fue bastante claro en sus enseñanzas. Versículo 8 en adelante. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí. Los que ya han vestidura delicada en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo y más que profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahí citó a Malaquías 3:1. De cierto os digo, dice Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, ¿quién es el Elías? Juan el Bautista. Pero ahí dicen que no, que es un movimiento allá en Israel. Así la gente aparta la verdad, aparta su corazón y va al ecumenismo y cae, muerde la carnada. Entonces es una necesidad de que yo le diga esto a ustedes. Ahora voy a usar las últimas citas. Mateo capítulo 13. Vamos a ver allí la parábola del sembrador. San Mateo capítulo 13, versículo 3 al 8. Oiga lo que dice. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, dice el versículo 5, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Pero, y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100 y cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús está hablando una parábola. Vamos a ver, ¿qué dice Jesús? Versículo 9, 10 y 11. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les habla por parábolas? Versículo 11 dice, él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Todo el que era de Jesús entendía los misterios. Aquellos le iban a ser quitados, o sea, los judíos que estaban ahí, que iban a rechazar, la mayoría iban a rechazar a Jesús. Dios no podía, porque ellos se negaban. Entonces el privilegio que tenía, lo que le había sido dado, en otras palabras,
el privilegio como pueblo le iba a ser quitado y se le iba a dar a otro. Entonces Jesús le dice, por eso le hablo por parábola, versículo 18 al 23. Dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué es lo que tiene? Ese es un problema que tenemos, no la entiende. Por eso aparecen tantos farsantes engañando. Y no la entiende, viene el malo. ¿Y quién fue el que sembró la cizaña cuando los hombres dormían? ¿Quién fue? El enemigo, el malo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Lo poquito que usted recibió, si usted no comprende, no es porque no es ser una persona inteligente, sino porque no entregó esto al Señor para que el Espíritu le mostrase las cosas como van. Entonces Satanás se lo quita. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que muchos también están en ese grupo. Cuando llega el momento difícil, adiós, adiós. Pero miren con el asunto de esta pandemia, el coronavirus, muchos no han vuelto a la iglesia. Llegó, sí, pero cuando llegue la gran prueba de sedazo, más del 80% de la iglesia se va a ir. Tanto pastores como miembros de iglesia. Se van a ir para siempre. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que están pendientes en hacer dinero, en vivir cómodo, en asegurar un trabajo. Entonces, no prosperan espiritualmente. Nunca saben la Biblia, tienen que estar preguntando a otros, porque sí saben del negocio a lo que están dedicados. A eso sí. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuál fue? El que fue sembrado en buena tierra. Yo te pregunto, ¿en qué tierra tú fuiste sembrado? Fíjate lo que tú estás creyendo y lo que tú estás haciendo, que eso determina cuál es tu fundamento. Si tú estás en la arena o estás en la roca que es Jesús. Esto es real lo que le estoy hablando. Pronto, lo que Dios permitirá que venga a la tierra es para sacar de la iglesia a todo el que nos sirve. Y así está escrito. Yo lo puedo leer aquí en Eventos de los Últimos Días. Dios mismo lo va a sacar porque son un problema para que avance la obra. Y con ese grupito de fieles que quede ahí, ellos se encargarán de hacer la obra y vendrán de las diferentes iglesias aquí. Y Dios tendrá un pueblo unido que reflejará la gloria del Señor. Hermanos míos, no se dejen engañar. Primer libro de Juan, capítulo 4. Vamos para allá. Primer libro de Juan, capítulo 4. Oiga lo que dice el apóstol allí. Versículo 1. Primer libro de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis a todo espíritu. Vaya usted a la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre, dice el Salvador. Por lo tanto, hermanos míos, si tenemos a Jesús en nuestra vida y seguimos fielmente sus enseñanzas, nadie nos sacará del camino. Eso equivale a sufrimiento. Para muchos ir a la cárcel y otros tendrán que morir. Pero el que permanece en Jesús, aunque pierda su vida por causa de él, del evangelio, la salvará. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a caminar con Jesús y a no dejarse engañar? Pues que Dios le bendiga, hermanos míos.